Estimados hermanos, un gusto estar de nuevo con ustedes en este tiempo de enseñanza. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Para todos aquellos que nos están viendo de manera directa en vivo, un saludo, un abrazo fraternal a aquellas iglesias que están reunidas en este momento en sus respectivas comunidades. Que este sea un tiempo de edificación para ustedes. A los amados pastores de la Iglesia Evangélica Metodista a lo largo y ancho de todo el país, reciban, mis queridos hermanos, un abrazo, una palabra de ánimo para ustedes en este tiempo de tanta tensión, de tanta crisis, de tanta inestabilidad en nuestro país. Que Dios nos use como instrumentos de su reino para traer esperanza, para manifestar el poder de Dios en este tiempo de tanta necesidad. Como recordarán, estamos tratando el tema del reino de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando del mensaje de Jesús. Cómo Jesús anunciaba que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que era necesario arrepentirse y que era necesario creer en el Evangelio. Ahora, vimos que Jesús trae con él el mensaje del reino de Dios a un mundo que era particularmente un mundo de tensión política, de crisis económica, en un mundo en el cual la comunidad judía está bajo el Imperio Romano, pero también un mundo en el cual hay mucha gente que se siente excluida del favor de Dios. Recordemos que Jesús aparece en el escenario en el Nuevo Testamento después de casi 400 años de silencio, en los cuales no ha habido una palabra profética, no ha habido una manifestación de la cercanía de Dios al pueblo judío, pese a que hay templo, que hay ritual, que el ministerio sacerdotal y levítico está vigente. Hay un silencio muy marcado, y por eso la voz de Jesús, encabezada primero por el ministerio de Juan el Bautista, que dijo exactamente lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es fundamental que le pongamos atención. Hoy vamos a enfocarnos en no solamente el mensaje de Jesús, sino en la manifestación del reino en Jesús. Vamos a procurar avanzar por lo que es la comisión a esto que Howard Snyder llamaba la comunidad del rey, que no es otra cosa que la iglesia, para finalmente terminar hablando acerca de la plenitud del reino. ¿Cuándo podemos nosotros estar seguros que la manifestación plena del reino ha llegado? Pero permítanme comenzar con una invitación a una cena. Y yo quisiera empezar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, cuando el Señor había sido convidado a una fiesta y vio cómo se comportaban ciertos personajes invitados a esta actividad, como algunos luchaban por estar en los primeros lugares de la mesa de reunión. Y viendo todas estas cosas, Jesús está sentado en aquella mesa y uno le hace un comentario a Jesús, verso 15 de capítulo 14. Dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Verdad? Ellos dicen, esto que estamos viviendo aquí abajo, esperamos que sea la misma réplica allá arriba y que algunos de nosotros que ocupamos las primeras sillas estemos también sentados en el reino comiendo el pan. Entonces Jesús les contó una historia. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de nieblas. Entonces Jesús se manifiesta, y al manifestarse en persona, en carne, todo lo que rodea aquellos tiempos, mis queridos hermanos, se convulsiona.
Y déjeme aquí advertir algo, cuando el reino de Dios se manifiesta, todo lo que no es reino de Dios es afectado. Una de las partes que uno ve aquí que es afectado es la parte política. En ese momento sobre Israel gobiernan los Herodes, que por cierto no son judíos, pero están allí un poco con el compadrazgo y apoyo de Roma. Otra de las narraciones del tema navideño se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 2, cuando los sabios de Oriente vienen a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Y básicamente su pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no vienen a buscar a cualquier niño ni a un profeta judío, ellos vienen a buscar a una persona de gobierno, de autoridad, de poder. Es un rey el que ha nacido. Cuando Herodes se da cuenta de esto, intenta fraguar un plan para capturar dónde es que el niño ha nacido y de esa forma poder no adorarle, sino destruirle. Pero Dios le advierte en sueños a José que se vaya para otro lugar y la consecuencia de aquello es una matanza de niños. Hay una masacre infantil por parte de Herodes con tal de mantener el poder. No sabiendo cómo frenar lo que se está manifestando, manda a matar a un montón de niños. El rey de los judíos ha nacido. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando Jesús se manifiesta, no todos lo están percibiendo lo que está pasando. O sea, no tienen el discernimiento para entender la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto me lleva a decir que muy pocos están percibiendo el reino. Pero una de las personas que percibe el reino, que para mí es importante que nosotros lo veamos como un paradigma, como un referente de lo que está ocurriendo con la manifestación del reino, se encuentra el relato en Mateo capítulo 8 y también en Lucas 7. Y es un centurión romano. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y oiga lo que dice Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estamos hablando de un hombre de Roma, un pagano, un gentil, un no judío, que ha estado observando el ministerio de Jesús, y ahora que Jesús llega a Capernaum, él toma la decisión de acercarse a Jesús y pedirle que haga algo, que dé la orden en el mundo natural y espiritual de que su siervo sea sanado allá donde está. Y él se siente tan indigno que algunos de los relatos de los evangelios dice que mandó una comisión de empleados suyos, de siervos suyos, a pedir el favor. Mateo dice que vino él personalmente y le está diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo he entendido quién eres tú. Porque el Señor Jesús no solamente hablaba el mensaje del reino, Él era y es el gobierno de Dios revelado al mundo. Y entonces el centurión le dice, yo soy un hombre sujeto a autoridad y sé cómo funciona la autoridad. Qué gran revelación capta este hombre cuando muchos de los fariseos, escribas, saduceos, esenios no podían captar quién era Jesús. Este hombre pagano había captado que Jesús tenía autoridad, que con una sola palabra de Jesús, no estando Jesús presente físicamente, ni tocando al enfermo físicamente, si Jesús tan solo daba la orden, aquella enfermedad tenía que irse, sí o sí, porque Jesús gobernaba sobre la enfermedad, y esa era la conclusión a la que había llegado este centurión. Cuando Jesús oye esta afirmación, Jesús dice,
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vean que lo interesante es que el centurión nunca dijo, yo sé que tú lo puedes sanar. El centurión lo que afirmó es, yo sé que tú tienes autoridad y que si tú das la orden, algo tiene que ocurrir. O sea, la fe del centurión no estaba manifestado en Jesús tiene poder para sanar. No, Jesús tiene autoridad para sanar. Incluso a distancia, sin estar físicamente presente, sin tocar al enfermo. En tiempo de pandemia, pastores, líderes, hermanos que me escuchan y me ven en este momento, ahora que estamos separados físicamente en medio de una realidad que no nos permite vernos, que no nos permite estar cerca, mucho menos estar orando por los enfermos imponiendo las manos. Pregunta, ¿puede el poder del reino de Dios seguirse manifestando a distancia? ¿Puede hoy alguien decir, yo sé que aunque usted no esté cerca, si usted dice una palabra de autoridad en el reino, la enfermedad se va a ir del enfermo? De acuerdo a la enseñanza de Jesús, deberíamos de decir sí y amén. Por supuesto que sí. Y Jesús dice, vean, esto es lo paradójico del reino, que hay gente que capta el mensaje del reino sin ser descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Y les digo que estas personas estarán sentadas en ese banquete especial donde la gente que está entrando, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, no es la gente que posiblemente los fariseos y los escribas hubieran invitado o creerían que iban a estar allí. Pero también Jesús advierte, pero hay hijos del reino, hablando a la comunidad judía, que por no captar el mensaje de salvación en Cristo serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La fe de este hombre hace que uno piense que definitivamente no todos están capturando el mensaje y la enseñanza de Jesús. Si a eso le agregamos que Jesús cuando hablaba acerca del reino lo hacía mayormente por parábolas, uno se queda así como definitivamente la gente tenía que estar muy sensible en su corazón porque había gente sensible. Ahí habían personas que creían que el Señor tenía el poder para sanar, aún tenía el poder para salvar, para perdonar pecados, otros no, otros cuestionarían absolutamente todo lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio terrenal. Y cuando Jesús hablaba acerca del reino, lo hablaba a través de parábolas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Jesús da una serie de parábolas acerca del reino para que nosotros podamos entender cómo el reino de Dios opera. Pero después de contar la primera parábola, que es la parábola de el sembrador, los discípulos allá en el verso 10, después de que del verso 1 al 8 se ha contado la parábola, le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? Y él le responde lo siguiente, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Él está hablando a la comunidad pequeña de discípulos. No está hablando en ese momento a las multitudes, le está hablando a la comunidad de discípulos y les dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos en este momento no les es dado. Quiere decir que el reino fue oculto para algunas personas y revelado para otras personas. Porque cualquiera que tiene, dice el Señor, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Yo hablé y comencé hablando acerca de cómo la religión en el tiempo de Jesús, todo el sistema sacerdotal, el sistema levítico, los estudios de las sinagogas y todas estas cosas, habían hecho una religión elitista, exclusiva. Solo cierto grupo de gente es digna de Dios, de alguna forma, del favor de Dios, ellos se sentían dignos. Hay que ver aquel momento en el que Jesús cuenta la historia del fariseo y el publicano que suben a orar al templo y cómo el fariseo se mofa y se enorgullece de sus ayunos, se enorgullece de no ser pecador como los publicanos y se siente él a sí mismo digno de que Dios le escuche. Paradójicamente en el mismo lugar está un publicano que no se atreve ni siquiera a levantar sus ojos y está diciendo, ten piedad de mí que soy pecador.
no soy digno ni siquiera de estar en este lugar ni de hacer esta oración. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos bajó justificado? Acá nuevamente el Señor dice, porque es que hay algunos que sienten que ya tienen y a eso les será quitado, mas aquellos que no tienen les será dado. Entonces les explica la parábola del reino que tiene que ver con el sembrador. Y es importante que nosotros revisemos esto por algo. El hecho de que sea el mismo Jesús, que es el gobierno de Dios, el que se está manifestando, no significa que automáticamente todo mundo iba a proceder a convertirse. Todo mundo iba a proceder a aceptar el mensaje, todo mundo iba a proceder a seguir el mensaje del reino de Dios. Jesús dice, ustedes tienen que entender que hay algunos que escuchan la palabra del reino, pero no le entienden con claridad. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son aquellos que en la parábola son como las semillas que caen junto al camino. Dice, estas personas no entienden bien el mensaje del reino y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es interesante que en las parábolas de Jesús, en varias ocasiones, así como aparece el sembrador que siembra y la parte buena de la historia, aparece también el malo de la historia, el enemigo de Dios que intenta hurtar, robar, matar y destruir. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Porque hay personas que cuando oyen el mensaje del amor y la misericordia y el gobierno de Dios acercándose a sus vidas, se sienten gozosas, quieren recibir esa bendición. Pero como no tienen raíz, son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, dice Jesús, por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Estos reciben la palabra, pero hay algo que compite con lo que la palabra está haciendo en sus vidas, es el afán de este siglo. Y aquí Jesús usa una frase a la cual nos vamos a referir en unos instantes y es este siglo. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y estas personas, aunque han recibido el mensaje del reino y aunque tienen dentro de sí el mensaje del reino, están tan metidos en la realidad de este mundo que se quedan sin fruto. Finalmente, dice Jesús, hay personas que reciben la palabra del reino y que dan fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Obviamente, el énfasis de Jesús al anunciar el reino es que hayan esas personas que puedan dar fruto al 100, al 60 y al 30. Jesús no vino a promocionar un movimiento. Jesús no vino a promocionar a la iglesia. Jesús vino a manifestar el reino, el gobierno de Dios. Y de paso fue conformando una asamblea, una iglesia. Allá en Mateo capítulo 16, nosotros encontramos un momento clave para entender esto. Jesús les ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Acordémonos que han pasado 400 años de silencio, entonces ahora el mundo está conmocionado, están habiendo milagros, sanidades, liberación, discursos de reino de Dios, entonces la gente está haciéndose preguntas y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que siempre Pedro, impulsivo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto que estás afirmando no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no está promocionando un movimiento, pero ante la afirmación de Pedro le dice, sobre esta afirmación que tú estás diciendo, sobre este testimonio que tú estás dando de quién soy yo, sobre este testimonio yo voy a afirmar mi asamblea, mi equipo, mi iglesia. Y para ella yo tengo una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y además de eso, aquellos que forman parte de esa comunidad, yo te puedo decir a ti
y más adelante los evangelios también nos muestra que no es solamente a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, autoridad. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hoy en día es importantísimo que la iglesia entienda que la manifestación del reino de Dios no termina con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, ya resucitado, convoca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ya Él había consumado su obra en la cruz, ya había dejado la tumba vacía. Ahora se está reuniendo con los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo ya la tengo, yo hablo en autoridad, dice Jesús. Por tanto, ustedes vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y Marcos agrega: y estas señales los seguirán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios. Los mismos signos que Jesús manifestó en su ministerio terrenal ahora deben de ser vistos en aquella comunidad que se llama iglesia. Por siglos, en la teología, un sector de la teología identificó el reino de Dios con la iglesia. Y solo en la iglesia se manifestaba el gobierno de Dios. Hermanos, la iglesia es la comunidad del reino. A través de la iglesia el Señor manifiesta gracia, poder, autoridad, pero el reino de Dios trasciende la iglesia. El reino de Dios es universal, el reino de Dios es global, abarca lo económico, lo político, abarca la historia. A Dios no se le escapan los detalles de la vida humana, pero Dios ha querido en su misericordia usar a la iglesia como su instrumento de manifestar su poder hoy en día. Y en un mundo que está sufriendo, la iglesia está siendo desafiada a parecerse más a una comunidad de un rey que tiene autoridad y dominio sobre todos los elementos de la vida, que a una comunidad religiosa que podría compararse con cualquier religión del mundo. Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, delega a la iglesia una comisión tan tremenda como lo es manifestar el reino de Dios hasta que Él venga otra vez. Es importante mencionar acá que Jesús mismo es el reino. Jesús no tenía que llegar a un lugar y empezar a predicar para que cosas pasaran. Él solo llegaba y cosas sucedían. Vean allá en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 nos cuenta las Sagradas Escrituras que Él llega a la región de Gadara, donde hay un personaje que es particularmente llamativo. Anda con cadenas rotas, desnudo, golpeado, lamentándose y gimiendo. Todo el mundo le tiene miedo. Y cuando ve a Jesús, Jesús no le predica, Jesús no le dice nada. Cuando él ve a Jesús, es ese personaje el que habla y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. La sola presencia de Cristo hace que el mundo de las tinieblas se conmueva, porque es poder contra poder, el poder del reino, el poder de la luz contra el poder de las tinieblas. Y aquellos demonios que están dentro de aquel hombre gritan: porque has venido acá para atormentarnos. Jesús tiene tal autoridad que aún los demonios le piden permiso para entrar en un hato de cerdos que está ahí por ahí cerca. Pero vean, hay otro texto que a mí me encanta reflexionar, porque a veces las personas dicen: eso de las tinieblas y de los demonios es una cosa muy lejana a la gente que busca a Dios, lee la Biblia. Vean qué interesante. En Marcos capítulo 1 dice las Sagradas Escrituras que Él entró a Capernaum en los días de reposo y entró a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos estudiaban la palabra. Es una institución que nace durante el periodo del exilio en Babilonia, donde habían más de 10 varones judíos, se juntaban a estudiar las Escrituras. Y ahí nace esa institución llamada la sinagoga, que no es el templo. El templo era el lugar del sacrificio, pero la sinagoga era el lugar del estudio de las Escrituras. Y dice que normalmente los días sábados la gente se reunía, estudiaba la palabra, hacían un comentario de las Escrituras. Y Jesús entra a la sinagoga en Capernaum y se admiraban de su doctrina, porque Él comentaba las Escrituras como quien tiene autoridad y no como los otros escribas que simplemente hacían un comentario. Pero dice
que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, o sea, había un hombre que estaba endemoniado, pero iba a la sinagoga, ¿verdad? O sea, el hecho de que una persona esté atormentada por espíritu no la aleja necesariamente de estar cerca de un lugar donde se estudie la Biblia. Pero dice que uno de ellos tenía un espíritu inmundo, que al ver a Jesús empezó a pegar gritos diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprende y le dice: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron. Jesús manifestaba el reino donde él iba. Habían sanidades, milagros, prodigios, liberación, pero aún allí el enemigo estaba suelto, actuando de manera violenta, de manera acosadora contra todos aquellos que buscaban de alguna manera al Señor. Es importante que aquí nosotros mencionemos que eso va a tener un hasta aquí. Y el hasta aquí de Dios es la cruz, ahorita lo vamos a ver. Quiero volver a algo que mencioné hace un ratito, que era, Jesús mencionó el término este siglo. Pero también Jesús va a hablarnos del siglo venidero. Y esto es importante para que entendamos un poquito que el reino de Dios ya está manifestado. Se manifestó al mundo a través de la persona de Jesús. Hoy en día está manifestándose a través de la iglesia. Y alguien debe decir amén por eso. Alguien debe decir: sí, aquí está la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la comunidad del Rey. Aquí estamos para manifestar el poder de Dios. Pero la plenitud del reino no ha llegado todavía. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, después de haber desarrollado a lo largo de todos los capítulos de Romanos, desde el 1 hasta finales del capítulo 11, todo un desarrollo doctrinal acerca del trato de Dios hacia judíos, hacia gentiles y hacia todos los hombres, la tensión que existe entre la ley y la gracia, afirma en el capítulo 12 una verdad. Él dice: no os conforméis a este siglo. Cuando el apóstol Pablo está hablando, no os conforméis a este siglo, la palabra que usa en el griego es eón, que hace referencia a una era de tiempo. El apóstol Pablo no está pensando en el siglo I o en el siglo II de la iglesia, está pensando en la era humana. Está pensando en el tiempo humano en el cual las cosas no funcionan necesariamente conforme a los designios de Dios, sino que más bien muchas veces obedecen a una naturaleza caída de pecado y a una usurpación del reino de las tinieblas en cuanto a principios de cómo se vive en la vida en este mundo. Entonces eso es importante que lo tengamos muy claro, porque el apóstol Pablo entendía que en este mundo funciona una era de tiempo que no corresponde a los valores del reino de Dios. Pero el mismo Jesús lo va a hablar en la palabra, y tiene que ver nuevamente cuando a él le traen un endemoniado, ciego y mudo, capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Dice: entonces le fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y yo creo que era un momento para que todo el mundo estuviera feliz. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, alguna gente decía: esto tiene que ser el reino, esto tiene que ser lo que se prometió, un descendiente de David que se iba a sentar en el trono permanentemente. Pero los fariseos al oírlo decían: este echa fuera a los demonios, no los echa por otra forma, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, como Jesús sabía los pensamientos que habían en ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entiendan, estamos hablando de reino, dice Jesús. El reino de las tinieblas no va a venir a combatir el reino de las tinieblas. Aprovecho para hacer un comentario. Esa gente que anda por ahí diciendo: es que yo tengo poderes espirituales que me da Dios para hacer brujería, hechicería, para leer las cartas, para hacer un montón de cosas. Eso es basura. Eso es el reino de las tinieblas manifestado. Dios nunca va a usar la instrumentalización del reino de las tinieblas para manifestar su luz. Nunca.
Y aquí Jesús lo hace ver, un reino dividido contra sí mismo no prospera. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En otras palabras, Jesús les está diciendo a los fariseos, ustedes ni siquiera entienden cómo funciona el mundo espiritual. Satanás no se va a levantar contra sí mismo, no es tan tonto para hacer eso. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que ustedes están viendo aquí es una confrontación de un reino contra otro reino. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Porque nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ellos siguieron hablando y blasfeman. Y Jesús dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y aquí Jesús no solamente ya nos habla de este siglo, sino nos habla de un siglo que está por venir. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Jesús ha venido hablando con sus discípulos acerca de la decisión que aquel hombre que tenía muchos bienes toma de no seguir a Jesús porque amaba mucho las riquezas y se va, y han estado hablando del que tiene que dejar cosas, y Pedro le ha dicho, nosotros hemos dejado muchas cosas por seguirte. Jesús le responde, de cierto te digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la vida eterna pertenece al siglo venidero. Qué importante es que entendamos, el siglo presente empieza en la creación y termina el día del juicio final. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez, todo lo que pertenece a este siglo, a esta era humana de maldad, de naturaleza caída, de pecado, se terminará. Tiene un principio y tiene un final. Y el siglo venidero comienza con Cristo Jesús llegando. Por eso el autor de Hebreos, leíamos la semana pasada, dice, y ahora al final de los tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Cristo viene y no solamente manifiesta el reino, sino que inaugura el reino venidero. Lo eterno ya ha irrumpido en la historia natural humana y caminan paralelamente, pero cuando el juicio del Señor venga, cuando el Señor venga otra vez y se termine el presente estado de cosas, el reino eterno del Señor seguirá por siempre. El siglo venidero comienza con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, se afirma en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en adelante es eterno y para siempre. Y muchas de las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras tienen que ver con una consumación final, al final de los tiempos. Por eso la crisis que existe es que muchas veces, viviendo en el poder del reino, queremos tener toda la gloria del reino en la tierra. Eso no es posible. Aquí veremos triunfos, veremos glorias, pero tendremos sufrimiento, oposición, persecución, hasta que lo que es perfecto sea manifiesto por nuestro Señor. Esto es lo que llaman los teólogos la tensión escatológica. Esta es la tensión que se vive entre el ya y el todavía no. Déjenme ir a Colosenses, para ir ya cerrando pensamientos. Hemos visto, creo yo, que es claro el tema de que el reino de Dios ya está presente en Cristo, ahora se manifiesta en la iglesia o a través de la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Alguien diga aleluya por eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en qué lugar? En la cruz. Y en ese mismo lugar, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo se levanta, no como un instrumento religioso, sino como un instrumento de reino, en el cual Cristo paga con su misma sangre y su sacrificio el precio por los pecados de toda la humanidad. Hay perdón de pecados por medio de Cristo. Y no solamente eso, en la cruz también exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos a todo principado, a toda autoridad. Ese reino de las tinieblas que se conmovió con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ahora es llevado a la cruz. Y en la cruz, donde ellos pensaban que estaban venciendo a Cristo, Cristo los estaba derrotando y mostrando como una exhibición pública, triunfando sobre ellos con su sacrificio en la cruz. Quiere decir que ya Cristo venció al pecado. Quiere decir que ya Cristo venció a Satanás. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo afirma del verso 20 al 26 que no solamente venció al pecado, a Satanás, sino a la muerte con su resurrección. Ya fueron vencidos, pero todavía no están destruidos. Todavía nosotros vivimos la tensión de tener ya el perdón, pero ser acosados por el pecado. Tenemos la ventaja de poder decir ya Satanás fue vencido, pero Satanás todavía sigue haciendo mil cosas en este mundo. Y sobre todo ahora, que estamos al final de la historia de los tiempos, porque su tiempo es corto. Cristo viene otra vez y viene como rey para reinar. Porque cuando Cristo venga otra vez, hasta entonces la plenitud del reino será manifestada. Y mis queridos hermanos, la iglesia no puede establecer el reino en la tierra. Podemos predicar, podemos ministrar milagros, señales, prodigios, manifestar los dones espirituales, la vida en el espíritu y ver cómo a través de los medios de gracia Dios se manifiesta en el mundo, pero no será perfecto hasta que Cristo venga otra vez. Primera de Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo retoma un concepto que había sido desarrollado en los Salmos por David, a través del cual afirma que hay muchas cosas que tienen que ser puestas por debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, y eso será con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Después de eso ya no habrá más muerte. Por eso se habla de una resurrección, por eso se habla de cuerpos glorificados que reinarán por siempre con nuestro Señor. Ahora, cuando ese día llegue, que el Señor vuelva otra vez, Él va a tomar todos los reinos y los va a entregar al Padre. Porque Él fue el que sujetó todas las cosas bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Debo de ir terminando. La verdad es que hay una serie de textos que me quedan aquí como pendientes por un asunto de tiempo. Voy a leer únicamente dos para motivarles a que esto no se agota. El tema del reino de Dios es muy rico, es el corazón mismo de la enseñanza del Nuevo Testamento. El autor de Hebreos dice allá en el capítulo 2, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando de la persona de Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es la tensión, esa es la ansiedad, esa es la esperanza con la que la iglesia camina por el mundo. Por un lado vemos que ya Cristo triunfó, vemos el triunfo en la cruz, vemos el triunfo en la tumba vacía, vemos el señorío de Cristo, vemos la autoridad del Señor cómo funciona en labios de la iglesia y en el caminar de la iglesia, pero no vemos a un mundo totalmente rendido a los pies de Cristo todavía, pero lo veremos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Déjenme leer otro texto en Primera de Juan, allá en el capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todos nosotros estamos en un proceso de perfección. Todos nosotros estamos caminando hacia una gloria eterna. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, se manifestará. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hacia eso caminamos, esa es nuestra esperanza. El reino de Dios es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y Él manifestó con su poder, con señales y prodigios, y combatiendo al reino de las tinieblas, que el reino de Dios había llegado.
Igualmente, Él comisionó a la iglesia para que continúe ese ministerio de manifestación del reino de Dios. Y esperamos en gloria la manifestación final de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ocurrirá lo que Mateo anunciaba allá en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar. Cuando el Señor Jesucristo esté sentado en su trono y esté hablando a las naciones acerca de su conducta, llegará un momento que Él separará, dice las Escrituras, a unos a la izquierda, que son a los que les irá muy mal, y a otros a su derecha, a los cuales les irá mejor porque serán declarados que son dignos del reino. A esto les dice el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es nuestra esperanza y hacia eso caminamos como iglesia. Dios me los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Llamo a la iglesia a actuar en el poder del Espíritu Santo. Llamo a la iglesia a manifestar el reino de Dios a través de señales, de prodigios, a moverse en el poder que nos ha sido encomendado por parte del Señor. Pero a no engañarnos. La plenitud del reino no será posible hasta que venga nuestro Señor Jesucristo otra vez. Y entonces lo que es pleno será manifestado. Dios me los bendiga a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes estos 2 miércoles. Un abrazo para todos, un saludo para la iglesia.